Bueno, en primer lugar, Flor, me parece que he leído por las entrevistas, he visto que lo de María Florencia, ¿no? Pues que te llaman Flor, me parece un nombre preciosísimo y por tanto, si te parece bien, te llamaremos Flor. Darte la bienvenida al club de lectura de nuestra organización, de nuestra asociación 50-50. No sé si a través de Nair o con las conversaciones con Neus o con María te han presentado un poco nuestra asociación. Somos una asociación de mujeres que nacemos en el año 2017, digamos que de una derivada de un grupo de mujeres que ya estábamos juntas en el Consell de Conselleres del Observatorio de la Mujer, Economía y Empresa de la Cámara de Comercio de Barcelona, y desde ese año pues somos más de un centenar de empresarias, directivas, predirectivas, que hacemos presión, que hacemos lobby, que trabajamos juntas y que lo que pretendemos conseguir es el 50-50, ¿no? La paridad en los lugares de decisión del mundo político, económico, público, y por tanto trabajamos unidas y también perseguimos el objetivo número 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Vale? Y entre muchas actividades o otras actividades que hacemos, pues tenemos este club de lectura, ¿no? Que antes tu compañera María nos decía, bueno, ¿qué otras autoras hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido autoras de muy diferentes, ¿no? A veces vienen políticas, a veces vienen autoras contemporáneas, gente joven, actual, pero lo que sí no hemos tenido nunca es una autora argentina y eso se lo debemos a la pandemia, ¿no? Y estamos contentas de que la pandemia nos haya traído cosas buenas. Sí. Bueno, yo me presento, soy Cristina Oliva, soy socia fundadora de esta asociación, soy la secretaria de la Junta Directiva y en primer lugar quiero disculpar a Ana Mercadé, que era la persona que hoy quería estar aquí contigo, que es la presidenta y además, digamos, es una persona referente y líder en la lucha feminista aquí en Cataluña y en España, que quería darte hoy la bienvenida y estar aquí contigo, pero me parece que está en un programa de televisión y entonces dijimos como, bueno, trabajamos en equipo, somos mujeres, somos organizadas y dijimos ningún problema, estaremos encantadas de estar aquí en la pantalla. Hay otras compañeras mías que también están en la junta directiva, como son Juliana, como es Mar, ¿no? Quiere decir que estamos aquí contigo, y Carol, que no la veía, y también Ariana, o sea que somos bastantes que estamos aquí de la junta. Bueno, se trata de que te voy a presentar un poquito, luego María y tú acabáis de hacer la presentación que tú te apetezca hacer de ti misma. Yo te diría, bueno, varias cosas, ya la he dicho, una, me gusta que seas argentina, me gusta contactar y estar en contacto, ¿no? Y hacer relación con una persona que ahora mismo está tan lejos y te tengo que decir que cuando empecé tu libro no hice lo que hago habitualmente, que es curiosear con la persona que, ¿no? Que me estoy conectando, porque creo que los autores y los lectores nos conectamos, ¿no? Y entonces empecé a leer y me dio la sensación que había encontrado una compañera de viaje y que íbamos en un tren. Y en ese tren, a través de la ventana, me ibas enseñando cuál era el camino que habíamos recorrido y por qué estamos donde estamos, ¿no? Y yo me hice mi composición, soy una mujer muy de imágenes, me encanta el cine, leo mucho y me hice una composición. Dije, es una mujer sabia y una mujer sabia tiene que ser una mujer mayor. No por nada, sino porque al final la sabiduría, yo siempre digo, tengo una madre de 100 años y es una súper sabia, pero es que tiene 100 años. Y claro, cuando fui a curiosear tu biografía, digo, ostras, pero si solo tiene 34 años esta mujer, es una joya, ¿no? Quiero decir que, bueno, que me ha encantado descubrir que una persona tan joven tiene las ideas tan claras y las expresa también en un ensayo, y en un ensayo que es tan agradable, y yo diría que es para todos los públicos. Soy una ferviente y admiradora, te voy a vender por San Jordi, María te traiga a Barcelona, que firmaremos libros, y te voy a vender a todos los públicos porque creo que es una buena elección para la gente joven, que es quizás la que también muchas veces va muy necesitada de estos referentes. Bueno, también decirles a mis compañeras que es tu segundo libro, por tanto ahora estamos leyendo el segundo, tendremos que leer el primero seguro, que se llama Solas, ¿no? O Mal Acompañadas, y que, bueno, estamos muy contentos. Y que, bueno, que este libro se ha publicado por la editorial Planeta y a nosotros quien nos habló de ti fue nuestra compañera, que también forma parte de la asociación, ¿no? Que se llama Nair Gutiérrez, que es la compañera que trabaja en Planeta Editorial. ¿Vale? Por mi parte, si María ahora... Claro, por supuesto. Bueno, yo aprovecho casi para agradeceros que nos hayáis invitado, porque me parece muy bonito poder estar aquí en
círculo de conversación y de reflexión, que es algo que a veces se da por sentado y no es tan sencillo, ¿no? Y como que creo que la mejor forma que tengo de agradeceros a título personal que me hayáis incluido a mí también es hablar más bien poco para que podáis escuchar mucho a Flor y mucho a la conversación que surja. Entonces venía esta tarde como pensando, ¿cómo hago para resumir a una autora y un libro que son tantas cosas? Y no hay forma de hacerlo bien, entonces perdonadme por adelantado. Pero bueno, venía pensando, como hacemos esto de es licenciada en ciencias políticas, es experta en perspectiva de género y me parecía muy aburrido. Y estaba dándole vueltas a cómo contar este talento y me di cuenta de que yo he leído muchos libros, leemos muchos libros en la editorial que van por aquí y afortunadamente vemos muchas clases de talento. Sobra decir que el de Flor es excepcional, pero creo que había una cosa que me llama más y así que voy a aprovechar estos 2 minutos para esto, que es que creo que en Flor se ve de forma hiper clara que detrás de todo este talento lo que hay es muchísima generosidad, que eso sí que es un pelín menos habitual. Igual te pone roja, Flor, pero bueno, voy a aprovechar para contar esto. Y es que creo que esta autora y este libro pues brillan mucho por la generosidad y no sé si coincidiréis conmigo, quizás salga después en la conversación. Creo que tenemos a una autora que podría haber contado todo lo que cuenta de una forma muchísimo más académica, ¿no? Muchísimo más rígida, y creo que hay que ser muy inteligente y muy generosa para decidir cuidar tu discurso cada vez y contarlo de una forma que no estés dejando a ninguna mujer fuera, aunque este sea el primer libro de este género que esté leyendo, y eso me parece un ejercicio impresionante de responsabilidad y de generosidad, y creo que también hay que ser muy generosa y muy valiente para hacer uso de tus experiencias personales para contar ciertas cosas, como también pasa en este libro, porque me parece un arma fabulosa para ponernos al resto de mujeres casi que un espejo delante, ¿no? Y decirnos, si yo te cuento lo que me ha pasado a título personal, tú te das cuenta de que quizá también lo has vivido, de que esto que habías descartado es una experiencia válida y de que no estás sola, y hay que ser muy valiente y hay que ser muy generosa para decidir hacerlo así. Y, y bueno, además de esta generosidad para hablar y para escribir, creo que tenemos además a una autora que es muy generosa para escuchar, que es otra de estas cosas que se dice muy fácil y no es nada sencillo ni es tan habitual. Y casi que es la que más me alegra porque creo que este es el foro perfecto para tener a una persona que tiene estas capacidades. Creo que todas vosotras seguro que si estáis aquí es porque también estáis abiertas a la conversación, a la reflexión. Creo que esta es la autora, este es el libro. Hay muy poquito más que yo pueda decir que vaya a ser más inteligente que lo que vayáis a contar vosotras, las preguntas que tú le hagas, Cristina, las que hagáis todas. Entonces, nada, realmente como editora estoy muy feliz de encontrar libros que hablan y que cuentan cosas, pero estoy todavía más feliz de encontrar libros que transmiten que la autora también escucha, que quiere conversar, que quiere reflexionar, que está siempre pendiente de su entorno y de opiniones que quizá no son las que esperamos escuchar de primeras. Y no tengo una forma mejor de presentar este libro ni a esta autora, más que dejando que hables tú, Flor, que hables de tu libro y escucharos a todas, que en realidad es lo que más ilusión me hace a mí. Así que todo vuestro. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Gracias por las ambas presentaciones. Me causó gracia eso de que pensaban que era alguien mayor, porque me suele pasar, me suelen escribir eso, que a veces ni siquiera miran a la parte de atrás donde dice el año en donde nací. Creo que mucho de eso tiene que ver con varias cosas, con haber sido madre relativamente joven, y también con haber hecho terapia desde mis 16 años. Soy una persona que es, milito la psicología, la salud los profesionales de la salud mental en una época en donde con las redes sociales y demás se habla mucho de disciplinas pseudocientíficas y creo que la salud mental realmente para las mujeres, sobre todo que atravesamos momentos tan complicados, ¿no? De patriarcales, que a veces ni siquiera podemos identificar como momentos en donde efectivamente estuvimos en una situación de violencia, y no hablo de la violencia sexoafectiva, que también, obviamente, pero a veces digo los micromachismos laborales, ¿no?
eso que siento en mi trabajo que me está incomodando y es violencia, pero no sé cómo ponerlo en palabras sin sentirme una exagerada o sin sentirme que estoy desorientada. Y en ese sentido, la terapia con profesionales, obviamente con perspectiva de género, para mí siempre es el mejor de los caminos posibles, ¿no? Así que bueno, creo que eso es una de las cosas cuando siempre me preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer para dejar de ser maleducadas? Bueno, ahí hay definitivamente un camino, ¿no? Bueno, no sé qué quieren que les cuente del libro, si quieren que les empiece a hablar del libro, si me quieren hacer preguntas. Entiendo que me iban a hacer preguntas, así que acá estoy. Es para mí un placer estar comunicada desde Argentina. Hoy es un día de mucho calor, así que nada, ojalá que pronto nos veamos también por allá. Bueno, no sé, si mis compañeras tienen preguntas, pues sí, alzamos la mano como siempre y no hay ningún problema. Yo te preguntaría, ¿de dónde surge este libro? ¿Por qué? ¿De dónde te sale la necesidad? Veo que eres licenciada en ciencia política, veo que asesoras en temas de género, ¿no? Y que, bueno, y que estás vinculada a la universidad. Yo también trabajo, ahora mismo estoy en una universidad, estoy en el campus de la Ciudadela de la Universidad Pompeu Fabra, también me hizo gracia eso. Y quería saber, no he leído solas y por tanto no sé si hay alguna continuación, ¿no? Si tiene algo que ver, ¿no? Pero pensé, ¿quién le ha pedido o cómo le ha surgido a ella esa necesidad de hacer un libro que es todo un recorrido en la historia? Porque nosotros aquí en la asociación, y sobre todo Ana Mercader siempre dice, ¿no? Lo llevamos tan inculcado todo, nos lo tenemos tan puesto, ¿no? Lo llevamos tan genéticamente incorporado, que es una cosa tan inconsciente lo que nos pasa a las mujeres y el comportamiento del sistema con nosotros y de nosotros con el resto del mundo, que leyendo el libro, ¿no? Lo que se hace es ver de dónde viene toda esa herencia genética, ¿no? Que hemos ido acumulando a través de los siglos. Entonces me hizo gracia pensar, ¿quién le pidió este libro o qué le hizo a ella escribir un libro así? Mira, justo, mira, esto es como el suspenso. Tocaron timbre, vieron que yo hoy avisé que en un ratito me iban a tocar timbre porque mi hijo tenía una actividad y lo tengo que bajar. Así que si me dan 3 segundos, ya les respondo. Perdón, pero no podía estrenar esa actividad de mi nena de 9 y no hay quien le abra la puerta. Muy bien. Ya respondo. Es como, bueno, eso se llama conciliación, ¿no? Sí. Esta es como Netflix, ¿viste? Dejo para el próximo capítulo del suspenso. Algú havia llegit el seu llibre anterior? Aquest és absolutament recomanable i absolutament regalable. S'ha de regalar aquest llibre. Està molt bé. ¿Nos entiendes, María, si hablamos en catalán? Sí, sí, por supuesto. No, és un llibre molt recomanable, per això de tots els públics, perquè el que ha dit la Maria té raó. Hi ha que ser generós des de la intel·lectualitat, perquè a vegades els intel·lectuals ens fan xerrades i no entenem quasi bé res. Jo a vegades dic, a veure, sujeto, verbo, predicado, voy a concentrarme. Sí, això hi ha intel·lectuals que ho fan expressament perquè no els entenguem. I aquesta noia, si és que, no, pel que diu la Maria, no, ha fet un exercici importantíssim, no?, de facilitar perfectíssimament el discurs d'un assaig. Els assaigs són d'usos, no?, a vegades, no? I, ostres, ho facilita molt perquè sigui molt, molt digerible per tothom, per dir el que he dit, per tots els públics. Jo crec que es pot donar a una noia jove estupendíssimament, no? I després les referències personals i les referències històriques que fan estan molt ben trobades, no? Té coses que et criden la curiositat, no? Vull dir que... Yo estoy 100% contigo, Cristina, o sea, como editora me gustó mucho leer eso, como no tenemos que ir a un público específico. Solo te diría que hay una cosa que me hace gracia, que es que lo que tú piensas como lo puede leer una chica joven, en mi caso, no sé si casi por alusiones, pero en vez de pensar lo puede leer una chica joven, y se lo podemos preguntar a Flor ahora que nos hable, también pensaba lo puede leer una mujer de cualquier edad que hasta ahora no se haya hecho ciertas preguntas, y de hecho ella tiene como algunos mensajes que le mandan mujeres, pues igual que tienen la conversación con su abuela en el libro, mujeres que por primera vez, tengan la edad que tengan, están viendo que se están dirigiendo a ellas en un lenguaje muy amable y muy fácil para entender cuestiones que son muy complicadas. Entonces, por supuesto que para una chica más joven
Yo creo que es un gran libro, pero casi que me da más felicidad pensar que igual para una mujer que no se espera leer ese libro también puede funcionar. Y es muy complicado hacer eso, es muy difícil y es mérito de una autora como ella. He vuelto. Lo que pasa, sí, Flor, lo que pasa una cosa, María, que yo siempre creo que las mujeres jóvenes, hasta llegado un momento, no se dan cuenta de cuál es la losa que habla Flor en su libro, que hay que ir rompiendo entre todas, porque mientras eres joven y no eres madre, confías en que todo aquello que te empiezas a intuir no será cierto. Y llegada a una cierta edad, lo aceptes más o menos, de forma más consciente o inconsciente, te das cuenta que la desigualdad está en todos los ámbitos y en todos los campos de tu vida, ¿no? Flor, venga, ¿dónde lo dejamos? Como Netflix. Tal cual, estaba acá las veía por Zoom. Bueno, a ver, vamos a responder cómo llegué a Maleducadas. La realidad es que yo empecé escribiendo en redes, obviamente que las historias personales que después también abordo en mis libros, me llevaron a muy temprana edad a entender o darme cuenta de la desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Que a veces en ese momento, cuando era chica, cuando tenía 14, 15 años, no le ponía de nombre feminismo, no le ponía perspectiva de género, obviamente me faltaban herramientas, pero sí iba muy decidida a plantear, o sea, en mis quejas con los docentes, por cuestiones que pasaban en la escuela. La escuela fue un ambiente que yo sufrí mucho particularmente, ¿no? Realmente fue un lugar muy odioso. Argentina es un país culturalmente muy machista, pese a que las cifras objetivas de la desigualdad entre España y Argentina no hay tanta diferencia, ¿no? Estas cosas son interesantes. Sí es cierto que en algunas dinámicas se me hizo muy difícil toda esa etapa mía de la juventud. Entonces, bueno, en algún momento, con el estudio, ya con la carrera, obviamente, empecé a profundizar muchísimo en redes, me llamaron para escribir el primer libro, y quería escribir sobre un fenómeno que había generado un día por Twitter, que era hablar de las crianzas en soledad, incluso estando acompañadas, ¿no? O sea, aquellas mujeres que están con todo solas, estando incluso en pareja, ¿no? Y para mi sorpresa me encontré con varias cuestiones. Me encontré con que la soledad o el aislamiento es un sentimiento que aparece a muy temprana edad, incluso en las mujeres que no tienen pareja o que la tienen. Y ahí había como un denominador en común que quería investigar, ¿no? Digo, ¿de dónde viene este aislamiento? ¿De dónde viene esta soledad? Y ahí automáticamente salí de la maternidad. Digo, había otras cosas para descubrir. Y bueno, obviamente como politóloga me interesa el ejercicio de la investigación, del dato, de la lectura, y así fue que llegó Solas aún acompañadas, hablando mucho de salud mental, de una radiografía muy actual de cómo están las mujeres hoy en día, de cómo se sienten, relacionadas a una especie de aislamiento, ¿no? ¿Y cuál es ese aislamiento que planteo? Bueno, hay un aislamiento histórico, o sea, nosotras no leemos a otras mujeres, no los leemos en comunidad, no vemos mujeres que conquistaron tal país, que liberaron tal cuestión, que lograron tal, ¿no? Vemos mujeres aisladas, vemos a una Marie Curie, vemos a una Eva Perón, vemos a ¿cómo se dice? A una Concepción Arenal, ¿no? Como mujeres importantes pero aisladas. Y segundo, o sea, el aislamiento no es solo desde la historia que nos cuentan, de que las mujeres son importantes cuando son excepcionales, ¿no? Porque ese es el mensaje, de que solo hay mujeres excepcionales que son intelectuales, que son importantes, que fueron relevantes. Entonces no hay una historia construida con las mujeres. Y siempre se habla de historia de las mujeres, y en realidad no tendríamos que hablar de historia de las mujeres, tenemos que hablar de historia de los hombres. La historia que conocemos es la historia de los hombres.
no conocemos una historia universal, no hay una historia universal, no es la historia universal y la historia de las mujeres, es la historia de los hombres y listo, y ya. Y el día que nos incorporen a nosotras a la historia será la historia universal. O sea, yo busco mucho cambiar el sentido común de las personas. Voy mucho tratando de construir esas cosas, porque sé que incluso en el lenguaje, incluso cuando estamos haciendo el ejercicio de querer hablar de desigualdad y decimos historia de las mujeres, ahí también está impregnado toda esa desigualdad. Entonces, trato mucho, no me tomo tan en serio ni siquiera lo que yo digo, porque sé que yo también estoy formada desde esos aspectos. Entonces, esto por un lado, ¿no? Digo, bueno, un poco, está bien, yo ahí lo descubrí en Solas. Lo que pasa es que después lo que quería saber era qué efectos tuvo eso, ¿no? Y ahí vino Maleducadas. Pero quiero hacer un paréntesis, siguiendo con Solas, que es que otra de las cosas que me di cuenta es que ese aislamiento, además de tener un aspecto formativo o educativo, ese aislamiento también era emocional, ¿no? Es esta cosa de que, bueno, no sé si denunciar porque no me van a creer, ahí te estás quedando sola, te estás quedando aislada y en silencio. Bueno, no sé si decirle a mi jefe tal cosa porque qué van a pensar mis compañeros de trabajo, no sé si plantear tal otra. Digo, siempre las mujeres terminamos como una especie de conversación con nosotras mismas sobre cosas que nos pasan y dudamos de nosotras mismas. Bueno, toda esa duda es básicamente por ese aislamiento, por no conocer nuestra historia, por no conocer que eso que nos está pasando nos pasa a todas. Y ahí de Sola surgía la pregunta, ¿soy yo la que está mal? Como que siempre en algún momento de nuestra vida nosotras nos preguntamos, ¿soy yo la que está mal? ¿Soy yo la equivocada? Dudamos de nosotras mismas. Lo primero que hacemos las mujeres es dudar de nosotras. Así que eso por un lado, y bueno, y surgió ahí este libro que no está editado en España y tampoco hay proyecto de que se edite en España, pero la buena noticia es que ahora viene un tercer libro que sí se va a editar en España y que voy a hablar también de esto, así que no voy a tener que ir corriendo a conseguirlo, aunque igual lo pueden conseguir virtual. Y ahí vino Maleducadas, y en Maleducadas yo lo que quería era poder hacer un recorrido muy anterior. A mí me interesa, me apasiona la historia profundamente. Y casualmente hace poco estaba leyendo a una mujer que es matemática y trabaja en neurociencia, que es Jessica Nordell, es muy conocida por sus investigaciones sobre sesgos de género, y ella hablaba del efecto Marley. Ella decía que el efecto Marley se llama así por el cantante Marley, que es, él decía una frase como que conoce tu historia y sabrás como quién sos, ¿no? Y qué cosas te conforman. Entonces ella acuñó esto del efecto Marley, entendiendo que las personas cuando logran conocer su historia y entender con mayores niveles de formación su pasado, ¿no? Logran poder hacer transformaciones y logran poder hacer cambios. Y ella lo que dice es que en la desigualdad podemos hacer un montón de cambios externos, como políticas públicas, ¿no? Digo, cambios objetivos que les podemos hacer desde el Estado, en una empresa, pero realmente los cambios que más cuestan son los cambios que creemos que no tenemos que cambiar, aquellas cuestiones psicológicas, ¿no? Aquellas cuestiones que están en el inconsciente. Entonces a mí me importaba mucho poder desandar esos inconscientes que tenemos ahí, esa educación que adquirimos por casi ósmosis cultural, ¿no? Que nacemos y la vemos. Así que bueno, Maleducadas es un poco, es más una radiografía del pasado, si se quiere, pero siempre llevándonos a la actualidad de las cosas que nos van pasando. Así que bueno, la hice re larga la respuesta, pero había mucho para contar. No sé si alguna compañera quiere hacer alguna pregunta. No sé si... ¿No? Bueno, pues yo sigo. Me gustó también porque me hiciste reflexionar sobre una cosa y pensé, le preguntaremos a Flor, ¿no? Porque el hecho de que sea argentina, yo a veces tengo esa sensación de que eso precisamente que hablabas ahora es un tema está tan abajo, es tan intrínseco, está tan inculcado, está tan arraigado, pero que ahora encima corremos el peligro, ¿no? Porque con esta pátina que tenemos de democracia, ¿no? Equiparación, que todos somos iguales, ¿sabes? Es más peligroso, ¿no? Porque
Cuando a veces vas con el discurso feminista te dicen, no, ahora ya no. ¿Cómo que ahora ya no? Yo, que tengo 62 años, creo que íbamos mejor hace 40 en la Universidad Autónoma, cuando estudié psicología, que no ahora, ¿eh? O sea, yo creo que en vez de ir muy para adelante, no sé si nos vamos un poco para atrás, pero como hay esta pátina democrática, ¿no? De no, ahora sí que estamos consiguiendo la igualdad, ahora sí que vamos mejor. ¿Cómo que vamos mejor? El otro día fue una presentación de una compañera nuestra, de nuestra junta directiva, que hacía una comida que se llaman Mujeres en Valor, y tocábamos todo el tema jurídico, de los bufetes de abogados. Y había una compañera del bufete Cuatro Casas. El bufete Cuatro Casas es un gran bufete, yo creo que también trabaja en Sudamérica, en Argentina. Es un gran bufete de los tradicionales, jerárquico, grande, con todos los señores. Y ella misma dijo que había un 15% de socias. Y lo decía bastante en un tono bastante positivo. Y yo le acabé de decir que sí que era positivo, porque en la Pompeu Fabra, que es una universidad pública donde yo trabajo, hay un 20% de catedráticas. Y nos tenemos es la universidad número 1 en España en el ranking de excelencia del Times Higher Education o de todos los rankings europeos y mundiales. 20% de catedráticas, por tanto, hay mucho trabajo, porque precisamente, ¿no? Por lo que tú dices, porque está tan arraigado, lo tenemos tan incorporado, que nos parece muy bien que los catedráticos sigan siendo señores en un 80% y que los tribunales sigan siendo hombres, y los que evalúen y decidan son los señores. Y entonces te quería decir eso por si, desde tu visión del otro continente, ¿crees que hay alguna diferencia entre vosotras y nosotras? Lo digo, por ejemplo, porque mi hija acaba de llegar de un Erasmus de los Países Bajos y al segundo día de haber llegado me dice, mamá, son muy machistas. Países Bajos, acordaros cuando decimos, bueno, es que aquí en España son machistas, pero no, el norte de Europa no. Mi hija llegó y dijo, mamá, son muy machistas esta gente. Bueno, vamos, ¿tú notas diferencias? Vamos por partes sobre varias cosas que dijiste. Respecto a lo que contás de los Países Bajos, hay algo que se llama la paradoja nórdica. Está dentro de la teoría de género, hay algo que se estudia que se llama la paradoja nórdica, que habla de cómo en el continente europeo los países nórdicos que tienen mejores cifras, ¿sí?, respecto a la igualdad. ¿Qué significan las cifras respecto a la igualdad? Bueno, significa una mayor tasa de empleabilidad de las mujeres, una menor caída de las mujeres en el trabajo a partir del primer hijo, lo que llamamos escaleras rotas, significa también una menor brecha salarial, significa también mujeres en cargos directivos, ¿no?, con mayor representación, y significa también mujeres gobernando, obviamente con mayor representación. Ahora bien, si analizamos las cifras de la violencia, ¿sí?, o sea, las denuncias, la violencia, todo lo que tiene que ver con la violencia psicológica, física y demás, o casualidad que estos países, ¿sí?, tienen cifras de violencia más altas o iguales que otros países de Europa que no están en esas mismas condiciones estructurales, como por ejemplo, de hecho, España, y ni hablar Italia, ¿no?, que es un país con cifras realmente muy malas para la calidad de vida de las mujeres. Entonces la pregunta es ¿por qué? Por eso se llama paradoja. Bueno, se llama paradoja ¿por qué? Porque nos damos cuenta que las variables dependientes, o sea, si tenemos que analizar el fenómeno, acá me pongo como más técnica, pero tendríamos que ver cuáles son las variables dependientes de esa violencia. Bueno, cambiar las condiciones estructurales no modifican, por lo menos en determinada cantidad de tiempo, ¿no? Habría que generar una proyección a lo largo de los años, por supuesto, eso se puede hacer, y de hecho hay muchos programas que lo hacen, para ver si realmente cambiarían las condiciones de las mujeres en cuanto a su calidad de vida emocional, ¿no?, o su calidad de vida afectiva. De hecho, hay una cifra que dice, obviamente, que las desigualdades en estos países, por ejemplo en Islandia, que es el país con mejores cifras, obviamente porque son 5, pero porque son muy pocos para ponerse de acuerdo, la selección de fútbol y 50 más, pero realmente faltan como 200 años para que en Islandia se llegue a una paridad. O sea, imagínense, países como Argentina, acá se establece casi 400 años, o sea, mi tataranieta recién va a vivir supuestamente en mejores condiciones.
Y eso, si no contamos con que estas variables, cuando se estudian, son variables estáticas. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que en materia de los derechos de las mujeres, ¿sí?, siempre hay retrocesos. Siempre. Así que, más allá de que yo pueda hacer matemáticamente algún tipo de proyección, desde la programación, desde las variables, la realidad es que tengo los imponderables, y los imponderables son enormes en materia de los derechos de las mujeres, por muchas razones, ¿sí? Pero sobre todo porque sabemos que los hombres se resisten a perder el poder y que las mujeres se resisten a ser dirigidas por otras mujeres. Son las dos caras de una misma moneda, que ya después, si quieren, puedo profundizar sobre esto. Pero esto por un lado, ¿no? Así que me parecía interesante explicar la paradoja nórdica. Por otro lado, quiero decir si realmente veo que vamos hacia un cambio o no. Esta es una pregunta que a mí me hacen un montón. Yo particularmente tengo una mirada bastante pesimista, porque cuando me pongo a investigar, que de hecho lo hice en Maleducadas, y veo cuáles son los canales de YouTube más vistos, por ejemplo, son canales de YouTube que el entretenimiento está relacionado exclusivamente a un contenido, el entretenimiento de niñas y niños, exclusivamente a contenidos que tienen una matriz sexista y una matriz, obviamente, que busca, además, no cambiar ese lugar, ¿no? Son niñas que están limpiando o que están obsesionadas con la moda, o yo lo pongo ahí en Maleducadas, Las Ratitas, Diana y no sé quién más, o sea, son todos canales de nenas que realmente están obsesionadas con su imagen, que se pelean con su hermano porque ellas limpian y su hermano se lo ensucian. Digo, nada, obviamente la industria de la belleza, ¿no? Y del servicio a la orden del día. Y en el caso de los varones, son educaciones que están divididas en dos, ¿no? Una, obviamente, con contenidos muy relacionados a la violencia, que obviamente se extrapola a la violencia sexista, y otra a varones que ya desde chicos aprenden a desarrollarse en habilidades que son las mejores pagas luego en el mercado laboral, como por ejemplo el mundo gaming o el mundo de la programación, el mundo de la tecnología, el mundo de las matemáticas. Obviamente, sabemos que en un sistema capitalista como el que vivimos, las personas que van a llegar a posiciones de poder, por ende van a tener mayores niveles de decisión y mayores niveles adquisitivos, son las personas que estén dedicadas a esos ámbitos. Así que ahí vemos ya como una reproducción, yo la voy viendo, generacional, en donde va a ser muy difícil cambiar. Y además, los videos de feminismo más vistos en el canal, por lo menos acá en Argentina, son videos de varones o mujeres denostando el feminismo. Y la gente riéndose de lo ridículas que son las feministas y las militantes feministas, o la mirada de género, ¿no? Y riéndose de que las cifras de la desigualdad no existen. Hay una negación muy fuerte de que la desigualdad no es tal, de que la brecha salarial no existe, de que sí, mira los homicidios que hay, pero no sabes cuántos homicidios hay de los varones. Bueno, esto que decimos siempre, bueno, pero ¿quién mata a otros varones? ¿Otras mujeres? No, otros varones. Entonces, digo, hay preguntas muy básicas que ni siquiera nos estamos haciendo, y no nos estamos haciendo porque yo creo, fehacientemente, que lo que hay que cambiar es la matriz educativa desde la escolaridad. Por eso escribí Maleducadas, ya lo voy a escribir, y la idea es, en lo personal, es cambiar todo eso que va construyendo el sentido común, que no nos damos cuenta, ¿sí? No sé si conocen a Mari Ver, que es historiadora, ella escribió Mujeres y Poder, recomiendo mucho este libro. Ella fue muy agredida por Twitter hace unos años atrás, muy agredida, porque ella hacía una historia en donde trataba de abordar también con perspectiva de género algunas cuestiones. Yo particularmente soy muy, muy, muy fan de su trabajo, la cito en casi todos mis trabajos. Y Mari Ver contaba también que muchas de las críticas que recibía también eran de otras mujeres, ¿no? Y a mí me pasa en Twitter, o sea, yo soy todo el tiempo criticada, incluso por otras ramas del feminismo, ¿no? Y hay como mucha división acá en Argentina, allá en España sé que también. Pero básicamente lo que se me critica siempre es desde un lugar de acá decimos la boluda, ¿no? La tonta. Bueno, la boluda o la tonta
viene de un arquetipo, viene de un sesgo, ¿no? Y fíjense que siempre a las mujeres, siempre, las miramos con anterioridad como la boluda o la tonta, o se hace la víctima, o está exagerando. Son todos mecanismos, son sesgos, son arquetipos que analizo sobre el final de Maleducadas, o es mala y lo está haciendo por jodida. Digo, son todas cuestiones que vienen de cómo nos contaron en la historia que eran las mujeres, ¿sí? Las mujeres eran más irracionales, menos intelectuales y sobre todo malas. A partir de esas tres cosas, en donde se sedimentan los mitos fundacionales, digamos, de la historia y de nuestra literatura, a partir de ahí, digo, se conformó el arquetipo de cómo tienen que ser las buenas mujeres, ¿no? Que es una exigencia continua en donde nunca vamos a llegar, que en definitiva es este modelo cristiano de la mujer virginal, ¿no? Esta mujer que no dice, no habla, no existe. La única mujer, o sea, querible en esta sociedad es la mujer que no existe, la mujer callada, la mujer que está lejana, ¿no? La mujer que se hace ver, incluso le critican que se hace ver y que quiere llamar la atención. Entonces, hay dos maneras de hacernos ver, digamos, a través obviamente de la palabra y demás, que vamos a ser criticadas, y la única manera de no ser criticadas es hacernos ver a través del entretenimiento. Si cuando nos hacemos ver es para que el otro goce, para que el otro se sienta contento, ahí no molestamos. No molestamos si somos cantantes, no molestamos si somos actrices, no molestamos sobre todo si somos actrices pornos, no molestamos sobre todo si estamos buenas. Pero siempre y cuando todas esas cuestiones relacionadas al entretenimiento lo hagamos sin molestar a nadie, sin poner nada en cuestión, sin tener un vocabulario político, ¿no? Siempre sonriendo y calladitas. Entonces, es muy difícil ver cómo incluso dentro del feminismo están incrustados estos sesgos. O sea, va a costar mucho cambiar si hacemos solo un feminismo de la militancia, que es muy necesario, y denostamos el feminismo intelectual, que lo necesitamos para cambiar realmente las raíces de por qué llegamos a pensar lo que llegamos y cómo llegamos a formarnos por lo que nos formamos, ¿no? Acabo de recordar, perdón, ahí discúlpame Mar Gaya, que sé que iba a hablar, acabo de recordar que no respondí cómo veía la relación norte y sur. Si quieren después puedo profundizar un poco sobre esto. La relación siempre va a ser distinta porque hay una relación obviamente estructural de clase que va a empezar a ser cada vez más notoria, sobre todo porque en América Latina estamos llevando adelante una lucha ambientalista muy profunda. Tal vez nosotras pertenecemos a un mismo campo económico, intelectual, ¿sí? Pero cuando entramos a otros países, sobre todo en el campo de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas, ¿no? De las mujeres agroproductoras, nos encontramos con que ahí las las desigualdades se profundizan. Esto tiene que ver con muchos factores que después, si quieren, me puedo explayar un poquito más, pero la realidad es que hay una diferencia desde ese aspecto. Por el otro lado, de todas maneras, yo soy partidaria, ¿sí?, de no utilizar estas diferencias para generar lejanía, porque al final del día somos todas mujeres. Y al final del día, acá o en China, con la cultura que tengamos, sufrimos lo mismo. Y muchas me van a decir, y me lo van a discutir, o sea, esto es una discusión entre los mismos, no sufrimos lo mismo. Bueno, por supuesto que no sufrimos lo mismo. Pero si yo tengo que pensar como politóloga desde el Estado y demás, tengo que agarrar los problemas a veces de manera global. Y al final del día, una mujer pobre o una mujer rica, ¿sí?, que está sola en la calle, no importa si está a una cuadra de un hotel 5 estrellas o está en una villa, puede sufrir una violación, puede sufrir una muerte y probablemente no le crean, no importa quién sea esa mujer, ¿sí? Obviamente que la mujer rica va a tener muchísimos más recursos, ¿sí?, para que eso no le pase, muchísimos más, y desde ahí se habla de la diferencia. Pero
Creo que hay problemas que tenemos las mujeres en todo el mundo, que tenemos que lograr poder analizarlos, ¿sí? Poder verlos, sin caer en esta diferencia con distancia que hacemos con la otra mujer, que lo único que está buscando en el fondo es dividir, y esto lo veo mucho. En el fondo se busca el conflicto, ¿no? A través del conflicto me diferencio, y yo soy más vulnerable que vos, entonces yo tengo más autoridad para hablar. Me parece que no estamos en condiciones de sacarle la palabra a ninguna mujer, que todas somos importantes a la hora de contar nuestras experiencias. Brutal. Claro. Aquí tengo Maribel. Está Maribel y tú estás arriba. Mira, dos cosas que te quería compartir y que seguro que tú me aportas luz. En el tema de la paradoja nórdica, ¿no? A mí se me había pasado por la cabeza, claro, es verdad que los índices de violencia de género, de violencia machista, continúan siendo altos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es a partir de lo que medimos? Lo digo porque aquí en España, evidentemente, la violencia machista cada vez está más encima de la mesa, y entonces se van incluyendo, o lo que entendemos, ya no a nivel estadístico, Flor, sino a nivel de lo que entendemos como violencia machista o con lo que puede ser un acoso sexual, ¿no? Es decir, ya empezamos a entender que aún cuesta, pero ya empezamos a entender que un comentario sobre una falda, lo larga o lo corta, o la profundidad del escote o tal, esto puede ser acoso sexual en el trabajo. Y hasta ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, es decir, el acoso sexual aquí en España se define legislativamente en el 2007, ¿no? No era considerado como tal, incluso yo creo que aún socialmente no. Entonces, ¿será que aquellos países que están más avanzados en políticas de igualdad tienen un abanico de indicadores más altos y en tanto y en cuanto lo miden, sus ratios son más elevados? Esa es una pregunta que tengo, y que no sé responderla, y por eso te la quería compartir, ¿no? En este sentido. Y dos, hablábamos antes, ¿no? del cómo, ¿no? Y decía Cristina, ¿no? que vamos para atrás. A mí me falta, y he hecho a faltar, jóvenes, y especialmente mujeres jóvenes, que estén leyendo libros como el tuyo. ¿Vale? O sea, ¿no? Te cuento una anécdota. Yo tengo una hija de 20 años y el otro día le dejé la casa para que hiciera una fiesta con sus amigas de la uni, ¿no? Estaba tu libro y por ahí tenía otros, ¿no? Y entonces las amigas de la uni, ¿de quién son todos estos libros? Y mi hija le dijo, mi madre, que es una feminista, ¿no? Como quiere decir ya, ella mi madre que es feminista, ¿no? Pero oye, ¿y estos libros? Y estos, bueno, pues tenía desde Maribel, tenía el tuyo, estaba leyendo Virginia Woolf y tenía otro que me recomendaron también de por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo o bajo políticas de izquierda, ¿no? Bueno, total, que mi hija me dice, ay mamá, mis amigas me dijeron esto, ¿no? Claro, yo orgullosa, pero Flor, ¿cómo a unas chicas de 20 años les sorprende y cómo que no están leyendo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lean esto? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la pregunta? Lo segundo es la pregunta. Tengo algunas sospechas, tengo algunos pensamientos respecto a esto. Los pongo en manto de sospecha porque no son verdades en el sentido de que no te puedo decir que hay un estudio sobre esto, que se dio cuenta que hay una relación. Te puedo decir mis pensamientos, observando, ¿no? A través de la observación.
Creo que en primer lugar, es tan difícil decirlo a veces, porque incluso yo me siento incómoda, pero creo que hay una especie de, digo, la cultura que hoy vemos en las chicas jóvenes, de la hipersexualización de su imagen, ¿no? Que continua a través de una industria cultural feroz respecto al lugar en donde pone la mujer, que ahora, ¿qué pasa? Ahora cambiamos la narrativa de las mujeres empoderadas, ¿sí? O sea, el marketing se ajusta mucho. Entonces, el marketing logró agarrar narrativas de los feminismos para hablar de una mujer empoderada, que es la mujer que hace lo que quiere, ¿sí? Y es esta mujer hipersexualizada, o sea, no significa que por eso, digamos, tenga que andar desnuda, pero sino que con su sexualidad es libre y que hace lo que quiere, dice lo que quiere y que se mueve con cierta irreverencia. Y eso en la gente joven, cuando vos obviamente estás en una situación de rebeldía, porque la pasamos todas fuimos adolescentes, hace mella, perfectamente mella. Y por algo tenés series como Elite o Euphoria tan vistas, ¿no? Ver las TikTokers más conocidas también te muestra. Y este empoderamiento encima se disfraza de algo del orden de la inocencia, porque no es mira, soy hipersexual, pero no soy hipersexual, en realidad es lo que yo quiero y lo disfrazo de libertad. No, yo no estoy haciendo nada para provocar. No, por supuesto, el comportamiento de los hombres lo podemos analizar desde la educación de los varones. Estamos de acuerdo que no hablamos en ese código, pero la hipersexualización de las mujeres es la norma. Se nos está vendiendo como alternativa la norma, porque nada cambió. Esto es la regla, esto pasó siempre. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a una actriz que habla de feminismo, súper conocida, como Zendaya, ¿no? Militante por los derechos de las afrodescendientes, pero Zendaya no deja de ser una actriz multimillonaria de Hollywood. O sea, digo, está buenísimo que hable de los derechos de las afrodescendientes, pero después va y hace la publicidad del perfume de Lancôme Idol en un caballo, súper empoderada, con los pelos al viento, y muestra el perfume. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje sigue siendo que acceder a ciertos niveles de consumo te da ciertos niveles de libertad. Y para acceder a esos niveles de consumo, no solo tenés que consumir, sino que tenés que brindar ese servicio que se consume. Nosotras, somos una generación que empezamos a brindar servicios con nuestra presencia a través de las redes sociales, algo que antes no hacíamos. Antes aparecían solo, ¿no?, los actores, las actrices en la TV, era algo muy excepcional. Ahora todas y todos, mi hijo de 9 años, puede ser un servicio. Porque lamentablemente, cuando estamos en las redes sociales, nos transformamos en un producto. Y no es una mirada apocalíptica, es una mirada real, es un producto. ¿Lo digo negativamente? Ni podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay productos que están buenos consumirlos y otros que no. Pero somos un producto, porque hay mucha gente que nos está consumiendo y nosotros estamos ofreciendo una mirada de algo que la gente quiere consumir y en general pagar por eso. Ver esta situación con inocencia tiene varias circunstancias. Una es la comodidad de verlo con inocencia, porque si yo lo veo con inocencia no genero espíritu crítico, y el espíritu crítico es tan molesto. O sea, ¿qué más quisiera yo que estar en esa nube mental? Sería tan fácil mi vida. No estaría hace 6 años soltera, con miras de seguir soltera de por vida, porque realmente, no, digo, el tema de cómo nos vinculamos, ahí también se abre otro abanico, pero realmente, qué difícil es ser feminista. Qué difícil es tener una mirada crítica del mundo. Qué difícil es darnos cuenta de nuestras propias contradicciones. ¿Sí? No solo estar todo el tiempo en una posición intelectual criticando afuera, sino encima, o sea, criticarse a uno mismo. Ay Dios, o sea, estoy haciendo esto, sí, estoy haciendo por esto. Bueno, y negociar, porque todo el tiempo hay que negociar con uno mismo. Entonces, entiendo que las chicas jóvenes se cansen. Si a todo esto, cuando esas chicas jóvenes tratan de entrar a un espacio ameno, de escucha, sobre situaciones que seguro ya vivieron con 20 años, porque sabemos que ya para los 20 años vivimos en una situación horrible respecto a la desigualdad patriarcal, y se encuentran con un espacio que en realidad estamos todos peleándonos con todas de manera feroz, un espacio que no es seguro,
es un espacio de una crítica constante en donde si no sos la feminista perfecta, y si no te vestís de determinada manera, o tenés tal comportamiento, o escribís de determinada manera, digo, a mí me matan los académicos porque soy académica y escribo de la manera en la que escribo, y me matan las militantes más estructurales porque soy académica. Digo, nunca hay un espacio en el que pueda habitar en donde realmente esté en paz. Entonces, ¿quién va a querer acercarse a este lío enorme, ¿no? Entonces, terminamos acercándonos, o las que tenemos mucha formación, que obviamente entendemos el pasado, o las que realmente lo militan muchísimo porque tienen vivencias, porque están llevando adelante a otras mujeres y demás, pero para todo eso hay que llegar a hacer un recorrido, ¿no? Y hace un tiempo me llegó un mensaje que a mí me sorprendió mucho, que decía: hola Flor, soy Joana, te quiero contar que le vi maleducadas a mi mamá en el escritorio y sentí la necesidad de leerlo. Hasta ahí todo bien. Y me ponen: tengo 13 años recién cumplidos. Todo esto por Instagram. Y te quería contar que tu libro me cambió la vida, porque yo ahora, a partir de leer tu libro, entiendo muchas cosas que le pasan a mi mamá con mi papá, entiendo muchas cosas que me incomodan de mi papá que nunca pude decírselas, y realmente me cambiaste la vida. Bueno, era todo un mensaje, era muy lindo realmente el mensaje. He recibido muchos mensajes así de chicas de 16, de 18 años, y yo con una mano en el corazón quiero decir, lamentablemente cuando escribo, no escribo pensando en ellas, pero no es que lo hago de mala, es que no me imagino en mi cabeza. Yo a los 13 años no me hubiera leído. O sea, realmente no imagino cómo alguien con 13 años pueda llegar a leer Maleducadas. Me parece un bodrio. Realmente. Y después pasan estas cosas en donde yo digo, bueno, efectivamente hay juventud. Es cierto que acá en Argentina particularmente, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito hizo que muchas jóvenes, y tenemos como una masa crítica de gente muy joven que es muy interesante, sobre todo porque este es un país muy politizado en el buen sentido de la palabra. Acá el tema de los partidos se vive como con muchísima pasión. Hay una clase media muy desarrollada y muy intelectual, ¿no? Que no siempre pasa, sobre todo en otros países de América Latina, donde la brecha entre pobres y ricos es mucho más profunda que en Argentina. Así que bueno, eso, perdón, me encanta hacer las respuestas largas, pero porque me gusta brindar contenido, pero creo que a grandes rasgos pude expresar por qué entiendo que las chicas jóvenes no vayan a estos contenidos. Pero también quiero decir que lamentablemente terminan acercándose a estos contenidos por algún hecho traumático o algún hecho... ¿Y cuántas de nosotras llegamos al feminismo por eso, no? Entonces, bueno, también es válido. Y con respecto a lo que decías de la primera intervención sobre la paradoja nórdica, creo que es algo interesante, por lo menos para investigarlo. La verdad es que no lo sé. Cuando estudié sobre la paradoja nórdica, entendía que las variables que se analizaban eran solo los resultados de las cifras, con lo cual ver cómo se miden me parece algo que haría, ¿no? Como politóloga me parece algo interesante que lo dejo ahí en el tintero para investigarlo. No tengo ni idea, Flor, pero es algo que me pasó por la cabeza. Sí que te tengo que decir también, si antes hablaba de mi hija, ahora te hablo de mi madre, y este es el próximo libro, el tuyo, que le voy a dejar. Mi madre siempre me hace, oye, que me he quedado sin lectura, dame esos libros que leéis, que me gustan mucho, pero me ponen de muy mal humor, nena, me dice. Me ponen de muy mal humor. Claro, son de una generación, mi madre tiene 80 años, son una generación que vivió pues, la represión más brutal, ¿no? Entonces, ellas también son una generación, Flor, que te lo quería compartir, que también vuestros libros les aportan mucha también.